Bienvenido Luis a Gigantes del Básquet, es un honor poder conversar contigo y compartir un ratito aquí hablando de baloncesto y de este maravilloso deporte que tantas alegrías y al mismo tiempo tantos malos ratos nos hace pasar de vez en cuando. Muchas gracias por darme esta oportunidad y, como tú dices, poder hablar de baloncesto siempre viene bien y para mí eso es magnífico. Lo primero y lo más importante, siempre preguntamos a todos los invitados, y este programa se llama El Baloncesto Según precisamente por eso, porque nos gusta recibir o preguntar al comenzar para que el invitado nos dé una primera aproximación, una definición de qué es lo que significa este deporte, qué es lo que significa el baloncesto en este caso según Luis Casimiro. Bueno, ha sido mi vida, sigue siendo, pues bueno, una gran ilusión hasta ahora, una gran vocación, siempre lo ha sido. Y la verdad es que el baloncesto me ha dado todo. Entonces, para mí ha sido todo y ha sido, pues desde niño, la posibilidad de jugar a un deporte que me gustaba y luego poder trabajar en él y ser profesional de este deporte. Y la verdad es que siempre he estado, bueno, me gusta y para mí el baloncesto, digamos que me lo ha dado todo y ha sido todo. Me sigo entregando, aunque no esté trabajando en vida y sigo intentando estar al máximo actualizado y por tanto, bueno, pues es un motor para mí, es un motor que ha estado siempre presente en mi vida. Claro, los que de una forma u otra nos acabamos dedicando toda nuestra vida al baloncesto, acabamos de una manera u otra viendo todo a través del prisma de este deporte, tratamos de buscar metáforas, sinónimos, paralelismos. Claro, en tu caso que llevas toda la vida, desde, desde jugador hasta una carrera de más de 30 y pico años, claro, eso se hace también, en cierta medida, casi complicado luego extrapolarlo a la vida civil, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo creo que haces un medio de vida, ¿no? Es un modo de vida que cala muy dentro porque evidentemente lo vives con pasión, o sea, cuando algo lo vives con pasión y esta profesión o incluso esta vocación del baloncesto se vive con mucha pasión, pues al final te acaba haciendo un modo de vida y como tú dices, muchas cosas, pues le das la filosofía que tienes en el baloncesto, ¿no? Ujú. Pues eso de mejora, de intentar corregir cosas, de intentar mejorar, de no darle tanta trascendencia a los posibles errores o fallos que puedas tener. Bueno, al final yo creo que lo vas trasladando un poco a todo esto y sí que buscas paralelismos entre lo que es la vida, como tú dices, civil y lo que es un modo de vida que es tu profesión y que te hace al final también tomar muchas situaciones donde te condiciona, ¿no? También para lo que es la vida normal de la calle, ¿no? Ujú. Claro, dices, me parece muy interesante el tema de convivir con el error, porque al final se tiende a ver el deporte en general a través del éxito, pero el 99% de las ocasiones, la mayor parte de las veces, no se gana, no se consigue vencer o no se consigue ser el mejor de todo. Y claro, en un deporte como este que es el baloncesto, donde es una montaña rusa de emociones a todos los niveles, donde una semana puedes estar muy arriba y al mismo tiempo 3, 4 días después es todo lo contrario. En tu caso, ¿cómo se aprende a vivir en esa constante montaña rusa? Ese subir y bajar de emociones que te decía antes, siempre tan pendiente de los resultados. ¿Cómo logra uno mantener los pies en el suelo? ¿Cómo aprende uno a gestionar todo Pues eso? tienes que tener, yo creo que hay un proceso, ¿no? Y hay un proceso y es, al principio no lo relativizas tanto, yo creo que cuando vas teniendo algo más de experiencia y al principio, por lo menos lo que es en mi caso, yo creo que todavía a los entrenadores que lo viven con pasión les pasa, ¿no? Tienes una derrota, tienes una equivocación y yo creo que, al menos hablando por mí, he sido siempre muy crítico conmigo mismo y entonces eso te hace pasar momentos, bueno, pues complicados, donde te das mucha caña, donde te das cuenta en cuanto estás saliendo por el túnel del vestuario de la cancha que podías haber tomado otra decisión, te podías haber equivocado aquí. Bueno, esto te hace estar en constante tensión y digamos que es la válvula para mejorar, ¿no? Porque al final, pues mi proceso es, bueno, estoy jodido en ese momento. Creo que puedo mejorar en ese sentido. Luego lo analizas a través del vídeo y entonces ya ves otra serie de situaciones donde dices, bueno, pues también tenemos que mejorar en esto o aquello. Lo relativizas más y a partir de ahí, una vez que has, digamos, sanado esa herida
de analizarlo, de verlo profundamente, pues está la mejora y el trasladar Ujú, a tu equipo y a los jugadores, pues el entusiasmo por mejorar, por crecer, por corregir estas cosas que hemos hecho mal. Entonces es una, digamos, es continuo, es una rueda ujú. y te metes en ella y vas pasando de unos estados a otros, pues con toda la naturalidad, aunque sí que es verdad que al principio, muy al principio lo veía como algo, estados de euforia por ganar un partido y estados de depresión casi por perderlo. Y ahí últimamente, bueno, pues tienes que relativizarlo todo, saber que forma parte del trabajo. Eso no hace que lo tomes con el mismo entusiasmo, el Ujú. mismo honor y la misma entrega para intentar mejorarlo, pero también sabiendo que eres una parte muy importante y responsable de tu trabajo, pero no el único que puede tener la varita mágica del triunfo o del fracaso. Bueno, ahora que mencionas el tema del vídeo y lo difícil que suele ser en ocasiones el distinguir el grano de la paja cuando se está en ese tipo de circunstancias, tras una derrota o tras una victoria, claro, las nuevas tecnologías desde el punto de vista de los entrenadores os han permitido llegar hasta la parte más minúscula del juego, pero genera una situación en la que tienes que ser capaz de distinguir realmente qué es lo verdaderamente importante o dónde está el fallo principal del cual derivan el resto. Y relacionado con lo que decías de fustigarse un entrenador o no encontrar la razón por la que están saliendo mal las cosas, tampoco debe ser sencillo, incluso ahora, porque antes podías achacarlo simplemente mirando las estadísticas de que X jugador o que en X situaciones no salían bien las cosas, pero ahora tienes tantísimas variables que cuesta un poco encontrar cuál es el filtro más adecuado para entender lo que está sucediendo. Sí, tienes que un poco saber utilizar todas las cosas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Las nuevas, en su día, como tú decías, pues las estadísticas o las estadísticas ya mucho más avanzadas. Hoy en día, pues todos los temas audiovisuales, todas las técnicas, tecnología que está a nuestro alcance. Yo creo que hay que saberlo utilizar y saber discernir lo que es realmente importante y por dónde tienes que ir. Y luego tienes que hacer la labor de ponerte en el jugador. O sea, últimamente la tendencia, y nos viene del máximo nivel, de NBA, etcétera, es de al jugador darle unas píldoras de información audiovisual, estadística muy concreta, muy concreta. ¿Por qué? Porque al final el que juega es el de jugador y el que tiene que dar la información y el que tiene que interpretarla y ponerla en práctica en la cancha es el jugador. Entonces, por mucha información que tengamos los entrenadores, que podemos acceder a un tipo de información que es ahora mismo increíble, tú tienes que saber dosificar esa información, saber cuál hay que pasarle al jugador y en el tiempo necesario, que es muy poquito porque la atención del jugador va a estar muy concentrada, muy atento, lo vas a tener enganchado, pero no mucho tiempo. Entonces cada vez Ujú, los vídeos, la información está audiovisual, pues se hace mucho más compartimentada, como te decía, con una información que le llegue, un input. Y entonces ujú. hay que trabajar muchísimo y ahí están, bueno, los entrenadores ayudantes que hacen un trabajo ímprobo en esto para saber, como tú decías, tienes que discernir la información realmente importante y la que necesita tu equipo. Para eso siempre yo tengo una frase y es, tienes que llevar el pulso y tener el pulso cogido a tu equipo. Y eso se tarda en saber cuando tienes el pulso cogido y decir, bueno, pues esto me viene bien, esta información viene bien, a este jugador no se le puede dar esta información, a este otro sí. Hay que hacerlo. Antes se hacían los vídeos como mucho más conjuntos y cada vez se hacen mucho más individualizados, más Ujú. personalizados, porque los jugadores son diferentes y tienes que intentar llegar a cada uno en la mejor manera posible. Y además que a día de hoy se juegan una cantidad de partidos que cada vez es mayor, lo cual genera que haya menos situaciones para poder entrenar y al mismo tiempo también menos situaciones para poder realizar Sí, sesiones de vídeo. Y ahora que lo mencionabas, uno de los temas que quería conversar contigo es lo mucho que han cambiado las generaciones de jugadores. Los jugadores sí. respecto a ahora, hace 30 años, 20 años, 10 años, han cambiado mucho, no tanto por a nivel técnico o a nivel físico, que también, eso es otro tema, sino por las personalidades, la manera que tienen de relacionarse entre ellos y con el staff técnico. En tu caso, ¿cómo has ido adaptándote a las nuevas generaciones para seguir ganándote el respeto o lo que decías tú de tomarle bien el pulso al equipo?
Bueno, pues evolucionando, tienes que evolucionar y evolucionarse en la estrategia. Mira, comentándote un poco haciendo de eso, de la experiencia, pues mira, yo cuando empezaba me puse a utilizar el Pinacle, o sea, yo tenía un entrenador, te estoy hablando de Fuenlabrada, en la LEP, Ujú, tenía un entrenador que era Mariano Arasa, que me llevaba el equipo rival y yo tenía que hacer el equipo propio nuestro para cortar los vídeos, para enseñarles las ujú. mejoras, las cosas. Y me tuve que poner en el Pinacle, acuérdate, eso del Pinacle, no sé si tú lo conoces porque eres Me joven. quiere sonar, pero me pilla El muy... Pinacle era una herramienta que iba a ser la leche porque nos permitía editar los partidos, editar vídeos, ¿no? Pero aquello era una obra, vamos, había que ponerse, no equivocarse en ningún paso porque si no se te iba todo el trabajo atrás y tal. Entonces quiero decirte, pues que tienes que evolucionar, o sea, tienes que evolucionar. Empezamos con el VHS. Te cuento otra anécdota que yo creo que a la gente le gusta estas cosas. O sea, la anécdota, Pedro Martínez, entrenador de Baloncesto Salamanca, yo su ayudante. Sí. Poníamos vídeos haciendo dos vídeos y VHS. Entonces tenías que estar con dos vídeos y dabas play, record o pausa, record, play, ya no me acuerdo el Sí, sí, proceso. sí, prácticamente para empalmar la Claro, cinta para dentro de... empalmar, y estábamos allí y tal, hasta que, pues bueno, con buen criterio decidimos, lo decidió Pedro, oye, mira, te miras una serie de partidos, tú, me miro yo otra serie de partidos, nos los cambiamos, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué parte del partido es la que realmente refleja lo que queremos hacer con el equipo o queremos ver del equipo contrario? Esto. Bueno, pues desde ahí hasta que sea todo a través de internet, de que te llegue todo a tu móvil, Ujú. de que puedas trabajar. Yo trabajo con la tablet y le Sí. envío a mis ayudantes directamente esto, que me lleguen los vídeos, que pueda pintar sobre las imágenes. ¿Qué es esto? Evolución. Tienes que evolucionar como evoluciona las nuevas tecnologías, como evoluciona la vida. Eso a nivel de tecnología. Y a nivel de relación personas es igual. O sea, es igual. Tú no puedes mantener ahora la misma dirección de partido o el misma, digamos, filosofía que tenías en la técnica de Ujú. entrenamiento o cómo te dirigías a tus jugadores de hace 20 años, los que llevamos tantos años, como tú decías, los que hace 20 años, no te puedes dirigir a los chavales, a los jugadores que tenemos, gente joven, que nos hace sentir jóvenes a los entrenadores. Ujú. Igual que cuando yo entrenaba hace 25 o 30 años. No se puede, o sea, la persona ha cambiado, tu vocabulario tiene que ser diferente, tu forma de entenderlos, o sea, la empatía tiene que ir a un grado mucho más elevado. O Hay una sea, diferencia también generacional, porque probablemente en esa época estás tú más cerca de también. ellos a nivel de edad Correcto, que... sí, sí, muy importante esa apreciación, claro que sí, estabas más cerca. De hecho, yo empiezo a entrenar y el jugador MVP de la liga aquel año, Chichi Creus, es más viejo que yo soy el más joven que él. Pero lo que te hace estar tantos años con gente joven es que al final te tienes que ir Ujú. reciclando, te tienes que ir adaptando, incluso tienes que cambiar tu vocabulario, tu forma de dirigirte a ellos. Yo ahora mismo, pues claro, la forma de los tiempos muertos que había en su día. Ahora, pues tiene que Cambia un te montón. cambia y ahora en su día teníamos dos jugadores extranjeros y el resto eran nacionales y ahora es tener igual dos nacionales y el resto es extranjero. Pues ya no hablar en tu misma lengua materna te hace también tener otra dirección, otro sentido a la hora de, bueno, pues dirigirte a los jugadores y tomar decisiones con los jugadores y expresarte con ellos. Por tanto, tienes que estar siempre para mantenerte tantos años, al Ujú. máximo nivel, tienes que estar en continua evolución y abierto a todo esto, más el baloncesto en sí, que va evolucionando como tal. Sí, ahora que hablamos de la evolución del propio juego, que es uno de estos temas que siempre están en boca de todo el mundo, porque parece que es algo nuevo, pero en realidad este deporte lleva evolucionando y lleva avanzando casi desde sus propios orígenes, se juega más rápido, se juega más abierto y los jugadores, como te decía antes, el nivel físico ha subido una auténtica barbaridad. Simplemente hay que ver el nivel de este año de la Liga Andesa para darse cuenta de que ha subido 2 o 3 escalones en este último lustro que ha hecho que el nivel, evidentemente, de la competición sea muchísimo mayor. Sí, sí. Echando la vista atrás y reflexionando sobre todo esto que estábamos hablando, ¿dónde crees que está ahora mismo la clave para que un técnico marque la diferencia por todo lo que estábamos hablando? Es decir, de condensar la información, de ser capaces de discernir qué es lo importante
qué es lo que es importante para el jugador, qué es lo importante, lo que es bueno para el equipo. Lo digo porque ahora mismo vemos a muchos equipos que son presos del acierto, es decir, dependes de si tu equipo es capaz de meter más de 15 triples por partido y si no los consigue, si no consigues llegar a esos guarismos, pues se te complica mucho más la posibilidad de ganar el encuentro respecto a hace tiempo atrás, donde no era, siempre se ha sido preso del acierto, pero no era tan relevante porque había otras armas para poder imponerte, porque el propio juego te llevaba a ese tipo de situaciones. Sí, tenían mucho más control, digamos, porque pues, las propias reglas han hecho que evolucione el juego, eso está claro. Y luego tienes que estar, si quieres mantenerte y estar al máximo nivel, tienes que seguir las nuevas tendencias y lo que le viene bien al mejor al jugador y lo que va a entender más el jugador. Ahora mismo, ¿por dónde van las situaciones? Por el número de posesiones que tú juegues. O sea, está clarísimo que la tendencia es cuántas posesiones tú juegas por partido, ¿no? Y aquí, digamos que hay el contrasentido de si tú tienes un equipo con mucho talento, que es capaz de jugar situaciones de 5 contra 5 y resuelve porque tiene un talento grandísimo, pues igual necesitas menos posesiones, porque al Ujú, final ejecutas bien los movimientos para poner el balón donde quieres, poder hacer canasta. Tienes un talento descomunal donde en los últimos segundos va a llegar el balón a jugadores que te van a anotar porque tienen un talento ujú, natural increíble. O tienes un equipo donde tienes menos talento y tienes que hacer más cosas como entrenador, como grupo, como estrategia para llegar a convencer a tus jugadores y poder competir contra esos equipos. Anteriormente, posiblemente sería a nivel táctico, de sistemas. No, ujú. hoy yo creo que es a nivel de idea global, donde tienes que la gran evolución. Entonces, te decía, eh, mayor número de posesiones. Evidentemente, si tú tienes un equipo con menos talento, o vas a más número de posesiones, o vas a estar, digamos, en una línea inferior con el equipo que tiene mucha más calidad que tú. Entonces, ¿cómo tienes que ir a ese mayor número de posesiones? Jugando más rápido, o sea, que cada vez que te meten una canasta no te caiga una losa encima, sino que tienes que sacar rápido. Si tienes rebote, poner ese pase, primer pase de contraataque rápido para intentar llegar a coger la defensa contraria sin que esté preestablecida, que esté Ujú. hecha para que tengas opciones de tomar buenos tiros. Y los buenos tiros hay que tomarlo, sea los primeros 8 segundos y cada vez vemos que hay más early offense, o sea, Sí. toma de decisiones en los primeros segundos de las posesiones. ¿Por qué? Pues porque si te llega un buen tiro en el segundo 8 cuando la defensa no está colocada, hay que tomarlo. Claro, Y y eso, por posiblemente, ejemplo, en la ACB estos últimos años ha mejorado mucho, se ha dado mucho más esa sí, situación por el cambio este de introducir que no toque el árbitro el balón, que me parece una idea también, magnífica. claro. Todo ha ido más rápido, todo. Cuando había 30 segundos, cuando hay 24, cuando había 10 para pasar el medio campo, cuando hay 8, cuando hay 14 solamente en media pista, esto te lo ha ido condicionando. Pero luego está la idea, la filosofía. Y los entrenadores que se suben a esa ola, pues van a seguir teniendo y ahí se ve. Yo hoy me pongo a ver baloncesto desde mi postura y veo quién está subido en la nueva tendencia y quién está avanzando junto con el baloncesto y lo que hay realmente a nivel europeo y nivel mundial y quién está más atrás, ¿no? Entonces, es así, se ve. Entonces, este tema que te decía de las ideas de cómo los automatismos cogerlos están por encima de cualquier sistema de hacer un sistema para este, para otro, sino, pues eso. Entonces, sube el número de posesiones. Y ahora dices, tiramos más, podemos meter, pero si no metes, amigo, ¿qué Claro, pasa? yo iba por ahí, de que ahora es que le pasa, por ejemplo, le ha pasado en muchas ocasiones al Baskonia que cuando no tienen sus tiradores el día, porque puede ocurrir, porque te defienden bien o porque el jugador no está acertado, se viene abajo un poquito el castillo de naipes. Y ahí es donde realmente antes sí que decías, bueno, tenemos esto, esto, esto y esto, y que nos sirve para cuando se cae ese plan de partido. A nivel Ahí, conceptual es muy fácil de ahí, plantear esas situaciones, sí, pero claro, sí, luego... claro. Pero ahí, por ejemplo, es el siguiente paso. Es el siguiente paso. Lo que pasa es que, claro, no se pueden pistas, pero porque la gente que está por intentar mejorar está muy bien, pero la que no, pues. Pero el siguiente paso es el rebote ofensivo. Aquí la gran evolución ha sido el rebote ofensivo.
el rebote ofensivo y cómo cargas el rebote ofensivo. Hace tiempo eran dos, dos y medio, amigo, ahora cómo cargas el rebote. Esta es la gran, ahora mismo, y lo decía el otro día, llamo a Ponsarnau en una rueda de prensa. En una rueda de prensa, creo que Ujú, fue, él fue clarísimo y lo expuso, número de posesiones, cómo subes el número de posesiones, jugando más rápido, pero también cómo dominando el rebote. Dominando el rebote, y si lo dominas en los dos tableros, eso te da mayor número de posesiones. Si encima puedes hacer que sea, ya no está al alcance de tanta gente, una buena defensa donde tengas robos de balón o provoques errores en el equipo contrario, te va a subir el número de posesiones. ¿Esto qué te da? Que vas a poder anotar más. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, para mí, hay un entrenador que, claro, que yo conmuevo mucho con su filosofía, que es Pedro Martínez, que te lo ha demostrado, se lo ha demostrado con ujú. perdón, TDK Manresa, con Manresa, con Baxi Manresa, y con Valencia hoy en día, ¿no? Entonces juega, claro, ¿por qué? O sea, no, no, es que tiene un equipo que está convencido de lo que hace, pero es que hace, no solamente tira de tres, que sería el error de creer mucha gente que es lo único que hace, sino todo lo que tiene alrededor de poder tirar de tres, cuándo ir al rebote ofensivo, cuándo no, el balance defensivo, cómo enlaza el balance defensivo con su defensa, cómo enlaza el rebote o que me metan canasta con el nuevo ataque, o sea, es un baloncesto tan continuo que requiere, y te voy a dar la clave, Ujú. jugar con mucho esfuerzo. Y ahí es donde está lo que tú has dicho al principio. Es que ha evolucionado mucho la liga. Es que tenemos unos talentos físicos que es increíble. Pero si encima a esto lo sumas el equipo que juega con esfuerzo o el equipo que juega sin esfuerzo, es la clave. O sea, la diferencia es notoria y manifiesta. Es un cambio mayúsculo y es que el tema de los esfuerzos, tanto lo que comentabas del rebote defensivo, ofensivo y demás, o sea, la capacidad para encadenar esfuerzos continuados Perfecto, durante una misma posesión es fundamental. perfecto. Y, bueno, centrándolo un poco lo más, bajando a la tierra todo lo que estamos hablando. Sí, pues nos hemos ido al baloncesto. Sí, sí, nos hemos ido un Ya poco nos podemos ya. de baloncesto más complicado. Sí, Lo que quería decirte es que mucha gente piensa, o es muy difícil de explicar a veces, que no es que se tiren más triples porque se busca tirar triples porque tres valen más que dos, sino porque es consecuencia claro, por de lo favor. que decías tú, una evolución, una rapidez, un aumento de las posesiones, una apertura de los espacios que te genera ese tipo de acciones. Que es lo que decía. El caso del Valencia Basket es súper paradigmático y muy representativo, perdón, de lo que estamos hablando. Porque, por ejemplo, esta última semana que juegan contra Baskonia, Sí. que hacen 116 puntos, si no me equivoco, Ujú. no es un volumen de triples tan grande como para que sea una anotación mayúscula, sino que es constantemente poner presión en la pintura, cargar el rebote defensivo, aumentar el ritmo de juego y, lo más importante, y aquí yo creo que es una de las claves ahora mismo del baloncesto, tener dos manejadores que sean capaces Bueno, constantemente de dividir, ah, doblar y es- encontrar una primera ventaja. digamos, Sergio, que esto es otro apartado. Ahora, si vamos ahora a decir cómo construir, cómo confeccionar un equipo de baloncesto hoy en día, entonces entramos en otra dimensión. Tú tienes que tener generadores de ventajas, tienes que tener manejadores, pero sobre todo generadores de ventaja. O sea, eh, la gente habla mucho de, es que ahora no se juega interior, no se juega interior. Bueno, el concepto yo creo que ha cambiado. El concepto es pisar la pintura. O sea, si tú pisas la pintura, sea por un balón interior, porque has sellado el grande, porque tu pequeño es capaz de llegar hasta debajo del aro, botando, porque a través de pases pones el balón ahí dentro de la pintura. Eso es juego interior. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer meter canastas de alto porcentaje o si se cierra la defensa, encontrar tiros abiertos, ¿no? Entonces, Ujú, digamos que, claro, hoy en día, si tú no tienes varios, no, ya no hablo de manejadores, porque manejadores de balón puede haber, no, no. La clave es generadores de ventaja. O sea, si tú tienes generadores de ventaja, luego puedes tener varios que sean solo finalizadores. Finalizadores, hoy en día es importante, finalizadores cerca del aro, para que le den el balón y sepa dónde está el ujú. aro y resuelva fácilmente. Pero tienes que tener finalizadores especialistas de recibir y tirar, catch and shoot. Tienes que Sí, recibir, sí. ya. ¿Cómo? A través de que pesas la pintura, hay un extra pase, tienes un tiro abierto. O simplemente sales de un bloqueo indirecto y recibes y tiras. Y eres capaz de recibir y tirar. Y esto es la confección hoy en día que hay que hacer. Si eso tienes uno más, que yo creo que ahora le ha llegado a Valencia y es que es importantísimo, tú tienes que tener jugadores que jueguen por encima del aro. O sea, si Es tú súper tienes, importante. claro, porque esa línea de pase.
es fundamental para cuando estás un poco ahogado, que no sabes ahí dentro de la pintura dónde poner el balón, tienes que dar un pase picado o recto, o de Ujú, diferentes maneras. No, tienes algo que es echar el balón ahí arriba y va a venir un finalizador que la va a rematar. Entonces, este tipo de especialistas es fundamental, pero la gran ventaja en tener generadores de ventajas. Y los generadores de ventajas son buenos manejadores, lo primero, y luego saben leer la ventaja. Y saben leer la ventaja y dar esa, digamos, igual que había que unir esfuerzos, hay que ujú. saber unir ventajas e ir resolviendo ventajas para acabar llegando haciendo un buen tiro. Entonces, todo esto, pues bueno, pues hay un baloncesto que ha evolucionado, que ha cambiado y el tipo de jugadores que ha cambiado. Es que antes para meter, cuando yo me acuerdo, yo sufrí el cambio de 6,25 a 6,75. Tenía jugadores que parecía que era que digamos, Baloncesto diferente. un precipicio. Les habían llevado medio metro más atrás la línea y era, pero está la prueba, ¿eh? Gente, Ujú. van estudiantes en aquel momento, que bajó sus porcentajes del año anterior a ese. Luego ya volvió a subirlos otra vez cuando ya se adaptó. Pero hoy en día es que el que no tira de 8 metros o tuvo una facilidad Sí, sí, sí. tremenda, dices que no me sirve, es que necesito tiros que puedan levantar tiros así. Tiro tras bote, se ha evolucionado muchísimo en el tiro tras Se ha bote. recuperado, que antes estaba denostado como el pase Sí, sí. tras el pase en Exactamente. salto. Sí, 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 se ha recuperado ese tiro de media distancia, esos tiros de media distancia. Entonces, bueno, tiro tras bote, desde larga distancia, el rango muy largo. Claro, entonces o evolucionas con los jugadores o te quedas muy atrás. O sea, y el tipo de jugador, hoy, cuando eres un niño y te estás formando como jugador, ¿de dónde bebes? ¿Qué fuentes tienes? Pues los pildorazos de NBA, de highlights, de no sé qué, de no sé cuánto. Y claro, al final, carries ahora hay, pues en todos los equipos dice, pero una facilidad tremenda. Tú te vas a la LED, ves la LED y los equipos de arriba, dice, pero qué capacidad tienen de meter jugadores que si no te pones a estudiarlos no los conoces. Y dice, pero vamos a Ujú. ver, qué locura es esta de meter. Entonces, claro, pues bueno, va por ahí todo este tipo de evolución y el tipo de cómo utilices tú todo esto que te viene, o sea, los jugadores, Sí, sí. características de los jugadores, reglas, físicos, etcétera, para adaptarte al baloncesto que tienes que hacer con este 2024-25 que estamos. Por tus manos han pasado muchísimos jugadores. Has hecho debutar en ACB a nombres que han acabado siendo Sí. fundamentales en selecciones, en equipos de primerísimo nivel y haciendo largas carreras. Ahora que estamos en un momento, te diría, bastante parecido, salvando bastante las distancias, respecto a lo que fue el principio de siglo, con generaciones que tienen muchísimo potencial, ¿qué les decías o cómo gestionabas esos primeros pasos de esos jugadores cuando son tan jóvenes y parece que se van a comer el mundo, pero dices, calma porque tienes mucho por delante y lo que ahora quizá no sabes probablemente te sirva dentro de 3 o 4 años? Sí, no, mira, lo primero que te digo es que lo que está claro es que cuando tú estás trabajando y ahí llegas a clubes y dices, puedes utilizar la cantera, no utilizarla, no la utilizas. Bueno, es que cuando ves que te llega un jugador de talento, lo detectas rápidamente y no te Mm, equivocas porque es que tiene un talento descomunal. Porque muchas veces hay gente en cantera trabajando y trabajan bien, pero los jugadores no llegan al nivel que tú necesitas para tu primer equipo. Entonces, eso es lo primero que detectas, el talento. Entonces, cuando lo detectas, es una, ¿cómo decirte? Yo es que siempre digo, ¿cómo haces, cómo diriges, cómo... Tienes que sentirlo. O sea, tú las cosas que vayas hablando, diciendo al equipo, las reacciones, yo nunca llevo reacciones o he tenido reacciones provocadas o que las llevo de antemano pensadas, no mm, hacen por el sentimiento, por lo que yo siento. O sea, tú me transmites cosas, el equipo me transmite cosas y yo reacciono por lo que siento y por lo que vivo, lo que estamos haciendo. Entonces, a jugadores que tuve la suerte de poder entrenar con 16 17 años, hacerles debutar en ACB y que han tenido larga carrera y que algunos todavía la tienen. Es el día a día, es el pulso que te decía antes. O sea, pues a unos hay que invitarles a que sean atrevidos y a otros hay que decirle, oye, no seas tan atrevido. Espera, ponte, vamos a trabajar esta serie de cosas que te van a ayudar para el futuro. Entonces, intentar, ¿qué es lo que a ellos les llama la atención? Que les intentes hacer mejores jugadores, que les enseñes cosas en su momento. Y en ese momento puedes tener talentos ofensivos o defensivos, porque yo he hecho debutar a alguno por el talento defensivo, y lo que tienes que hacer es,
la mejora. Y si ellos perciben esa mejora, pues luego hay que cuidarles también a nivel personal, Ujú. porque no dejan de ser unos niños. Y en ese sentido, pues tienes que tener también pues, un comportamiento fuera de la cancha como un poco paternalista, ¿no? Sí, Ya salvando las distancias y con todo respeto, pero bueno, que tienes que llevarlos ganándotelo y yo creo que son esponjas que cuando le das algo, pues te lo devuelven, ¿no? Entonces es fundamental, pues este tipo de cosas, pero también no solamente la gran evolución que ha tenido el baloncesto. Yo antes cuando entrenaba TDK Manresa, otros equipos de aquella época, Forum Filatélico, sí. etcétera, no estaba tanto en la mejora del jugador. Y hoy en día es constante el insistir en la mejora del jugador, en enseñarle cosas, en no creer que vienen con todo sabido, sino que tienes que cada día meter algo, alguna cuestión más en su arsenal, digamos, ¿no? Ujú. Una herramienta más para poder tomar decisiones tanto defensivas como ofensivas. Y en eso yo creo que bueno, pues los jugadores lo agradecen y con quién están a gusto y con quién te dan todo y se entregan, pues con alguien que intenta enseñarle cosas, ¿no? Entonces, que al final del trayecto y incluso al final de las carreras, jugadores te puedan decir que han aprendido mucho contigo, eso es para el entrenador, es pura energía y pura gasolina. Ya para cerrar, hace poco que dabas una entrevista también en Encestando. Tu última experiencia fue en el Betis en el año 2023. Sí. Claro, a estas alturas de tu carrera, con tu experiencia, con tantas vivencias recorrido, todo lo que hemos estado hablando, ¿qué es lo que te ha de atraer de un proyecto para dar el sí? Porque intuyo que habrá habido más de una oferta en este tiempo, pero claro, estarás buscando también algo que encaje en lo que a ti personalmente te pueda atraer, te pueda llenar como entrenador o como tu carrera, por donde quieras llevar tu carrera profesional. Sí, hubo varias ofertas. Bueno, el año pasado sobre todo hubo tres del extranjero y eran equipos de la parte de abajo de sus ligas y la verdad es que, bueno, pues ya dije, decidí quedarme aquí a ver si me llegaba alguna. Alguna también de aquí con poco tiempo, con poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pido? Bueno, pues eso, que pueda haber un proyecto, digamos, ambicioso. Yo quiero entrenar un proyecto ambicioso, llámese para estar arriba o por salvar abajo, porque, bueno, muchas veces ha sido así mi vida y, y sobre todo poder a mí un proyecto que sea ambicioso, serio, ¿no? También que sea serio, que te pueda dar la posibilidad de trabajar, de crecer, de que yo lo pueda hacer crecer. Es que lo que yo tengo es ilusión, pasión y ganas por entrenar. Entonces estoy decidido y yo creo que todavía ahora tuve una época también de paro en mitad y yo creo que jugadores en aquel momento que me cogieron fresco de ese parón como fue Fuenlabrada, pues hay jugadores que te pueden decir, ¿no? Solana, Guardia, Ferran López, el momento, pues el impacto que tuve en ellos, porque claro, venía con cosas que decía, hostia, me están llegando cosas nuevas que no había vivido y tal. Bueno, pues te sirve este momento para reciclar, para estudiar más allá, para ver más cosas. Entonces, bueno, pues ahora mismo estoy otra vez con esa ilusión y ese entusiasmo de decir, todo esto que he vuelto a tener y que me he vuelto a administrar a nivel de conocimiento, de mejora, pues quiero ponerlo en práctica. Entonces, la pasión por ponerlo en práctica y sobre todo porque ya lo que tengo clarísimo es que es un tema vocacional, puro y duro vocacional de seguir trabajando y seguir viviendo es el baloncesto y sentir eso de durante la semana ir planteando cosas, ir creciendo como equipo y que luego los partidos pueda salir o se pueda seguir intentando mejorar porque no salen tanto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Luis. Un placer hablar de baloncesto. Se me han quedado muchas preguntas en el tintero para otra probable conversación, así que oye, un placer y Ya muchas nos gracias. enrollamos, empezamos a hablar de baloncesto y nos Sí. enrollamos y nos vamos enchufando en unas cosas y otras. Pero una cosa y otra, al final, las conversaciones es lo que tienen que van fluyendo, sobre todo si son de baloncesto, que siempre son entretenidas y dan para muchísimas más cosas de las que hablar. Así que hasta aquí nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima. Te iba a preguntar, y ya sé, porque se iba completamente en esto. Claro, tú has dicho de que entraste con Pedro en el Salamanca. ¿Estarías con Kenny Atkinson? Era vuestro extranjero. En el Zamora, claro. Es que yo estaba echando cálculos y digo, joder, este hombre estuvo en Salamanca Zamora, que llegó a debutar incluso en ACB. Digo, ¿has entrenado a un entrenador en NBA?